Bueno, kaixo, arrastion denoi eta eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, creo que hoy pocas presentaciones van a hacer falta. Compañeros, compañeras, bienvenidos. Siempre es un placer y un lujo contar y estar con vosotros en estos espacios. Yo ya me conocéis la gran mayoría, para los que no, pues soy Eva Cabornero y hoy voy a moderar y a presentar y a dinamizar un poquito el acto de hoy. Iré marcando un poco los tiempos, los turnos de palabra y os voy a avisar de que voy a ser muy estricta con los tiempos porque queremos sacarle mucho jugo, mucho partido al acto de hoy. Y para que podamos participar todos y todas, pues bueno, vamos a intentar ser lo más breve posible en las exposiciones para que tengamos tiempo de interactuar con nuestros compañeros y compañeras, que os puedan responder y podáis tener, pues aunque sea un minutillo de réplica. Y bueno, que no os extendáis mucho en las exposiciones. Bueno, hoy celebramos este encuentro porque hacía tiempo que no estábamos. Es bueno el estar, saludarnos, el rozarnos, el compartir un ratito el qué tal estás, ¿no? Porque a veces los tiempos, las prisas, las comisiones, los plenos, los trabajos, las vidas de cada uno y cada una, pues hacen difícil el compaginar y el coincidir todos y todas, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, también estamos aquí hoy, porque bueno, el escenario político en el que nos encontramos hoy en día, pues nos deja un escenario un poco extraño, muy fragmentado. Por un lado, las urnas han devorado a Ciudadanos. Y por otro, pues bueno, inexplicablemente, pues han propulsado a Vox poniéndole como tercera fuerza en el Estado. Lo que respecta a nuestro partido, bueno, aunque hemos obtenido, bueno, no me gusta decir los peores resultados, prefiero decir los menos buenos, aunque suena así un poquito, ¿no? Pero bueno, podríamos decir que la perseverancia de Unidas Podemos, de la coalición, y me lo vais a permitir, y eso es opinión propia, la perseverancia de nuestro secretario general Pablo Iglesias, pues no ha hecho que saltemos los cielos, pero ha conseguido algo histórico, que es formar un gobierno de coalición en el que participamos todas nosotras, y es algo que no es baladí, la verdad. Está claro que esta no era la meta, llegar al gobierno no es la meta, no es la finalidad, pero sí es la vía y el medio para poder cambiar y mejorar la vida de las personas. Pero bueno, quienes mejor nos lo van a contar y nos van a explicar van a ser nuestros compañeros y compañeras que hoy están aquí, compartirán todo esto con nosotras y con nosotras, lo que se palpa, lo que ellos respiran, el ambiente que hay en el hemiciclo, también en el Parlamento Vasco. Y bueno, procuraremos que nos dé tiempo a responder a todas las cuestiones, preguntas, luego abriremos turno de palabra, tendrán 5 minutillos ellos, cada uno y cada una, y luego abriremos turno de palabra para que podamos interactuar y sacarle, como hemos dicho, el mayor jugo y que lo pasemos todos pues, bien, que sea un rato agradable y que podamos compartir muchísimas cosas. Y bueno, vamos a empezar, como no, con un gran compañero, incombustible, inagotable. Roberto Uriarte, tienes el turno de palabra. Muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eva. Y esker. Arratsalde on danori. Voy a ser lo más rápido posible porque, como sabéis, esto es una asamblea abierta y lo que intentamos es que todo el mundo pueda aportar en la medida que pueda, para lo cual hay que ser rápido. Voy a hacer un pequeño análisis que lo he traído por escrito, con lo cual, si no me da tiempo a desarrollarlo, que no me va a dar tiempo, al final del encuentro me podéis pedir una copia y os la paso. He hecho un documento que se llama un DAFO, un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que podemos tener en esta nueva fase. Para afrontar un nuevo ciclo político es importantísimo hacer un buen análisis de coyuntura, porque si no tienes un buen análisis de coyuntura ni vas a desarrollar las estrategias a medio plazo ni las tácticas a corto plazo más adecuadas. Como sabéis, en los últimos años hemos pasado un ciclo realmente difícil, con digamos, unas estrategias y unas tácticas que no todo el mundo las entendíamos con demasiada facilidad. Ha sido difícil entenderlas, pero
contra pronóstico de mucha gente que decía que de ninguna forma, todavía hace muy poquito tiempo, y estábamos visitando los círculos de la provincia y mucha gente me decía, pero Roberto, ¿cómo podéis ser tan ingenuos de pensar que alguna vez os van a dejar entrar en el gobierno? ¿Cómo se puede ser tan ingenuo? Pues bueno, pues hay ingenuidades que a base de ser cabezotas, pues uno se acaba saliendo con la suya, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito, si os parece, y os voy a leer este pequeño resumen que he hecho de nuestras debilidades en este momento, de las amenazas que tenemos. Me voy a poner las gafas porque ya vamos con la presbicia. Vamos con las debilidades. La primera de las debilidades, en mi opinión, es la debilidad sistémica de la democracia española. Es decir, vivimos en un sistema democrático que tiene unas debilidades importantes. Tenemos, en primer lugar, una cultura democrática deficitaria, tenemos un sistema de partidos y un sistema de medios de comunicación que están excesivamente hipotecados con los bancos. Esto lo hemos hablado en campaña, lo conocemos de sobra. Tenemos unas instituciones de contrapeso mediatizadas, es decir, tanto las instituciones judiciales, el tercer poder están instrumentalizados políticamente. Tenemos, en cuarto lugar, un deep state, un estado profundo, es decir, aquellos que mandan en la administración sin haber sido elegidos, los grandes funcionarios, las cloacas, etcétera, etcétera, que es muy beligerante respecto del sector de Unidas Podemos en el gobierno. Y tenemos, sobre todo esto se enmarca dentro de un ciclo político, de cierre del ciclo político que se abrió con el 15M y que se cerró con la crisis catalana, que de alguna forma cambió el marco político de un marco de conquista de derechos, de recuperación de democracia, pasamos a un marco, digamos, que está muy condicionado por la cuestión nacional y por la crisis catalana. En todo caso, hay que tener en cuenta que, a pesar de estas especificidades del régimen en el que estamos, tampoco somos tan diferentes de los países del entorno nuestro y de los problemas que se plantean. Lo podremos ir concretando después. ¿Cuál es el contexto internacional que tenemos? Tenemos un contexto internacional que hay que ser conscientes que es muy poco proclive, digamos, a nuestra gobernación. Tenemos, por una parte, un proceso global de desregulación, vivimos en un mundo de desregulación y esto supone que las reglas como instrumento para hacer política, las normas, las leyes, son un instrumento cada vez más débil y más debilitado. Y ese es el instrumento fundamental de quienes creemos en un modelo público, en un sistema público, en la defensa de lo público. Y hay que tener en cuenta que esas reglas tienen sus debilidades hoy en día. Segundo punto importante, que estamos en Europa. ¿Y cómo son las reglas europeas? Pues lo fundamental es que vivimos teniendo que hacer política sometidos a un sistema de euro, a un euro que se construyó es decir, se hizo una unión monetaria sin hacer una unión fiscal y una unión bancaria. Esto genera una situación de enorme debilidad. Ya lo ha explicado muchas veces Varoufakis y algún día tendremos que concretar un poquito esto. Segundo punto de las reglas europeas, el déficit presupuestario. Un elemento fundamental, el déficit presupuestario de cara a gobernar. Es decir, hay unos déficits muy limitados y no solo eso, sino que cuando se reformó con nocturnidad y alevosía el artículo 135 de la Constitución, lo que se hizo es que el déficit contenido, la vieja idea alemana de no hacer política económica, se constitucionalizó. Está integrado dentro de la Constitución española, que ha entrado en vigor el 1 de enero pasado. Es decir, desde el 1 de enero, cada vez que incumplamos el déficit, no solo incumplimos un déficit europeo, una norma que viene de Europa, sino que estamos incurriendo posiblemente en inconstitucionalidad, sabiendo la oposición que tenemos y que ya nos han dicho que nos van a arrear básicamente con lo judicial y con el Tribunal Constitucional, pues esto va a ser otro elemento problemático, la cuestión del déficit, para quienes creemos en lo público. Con lo cual ya tenemos dos elementos difíciles. Uno, las reglas, que son nuestro instrumento de trabajo con el cual defendemos lo público y que va a estar debilitado porque en el proceso global ya está debilitado. Y un segundo elemento, que es el del presupuesto, que ya lo tenemos debilitado porque nos lo condicionan desde Europa. Luego ya tenemos un entorno, digamos, poco favorable. Estas son algunas de las debilidades. Amenazas que vamos a tener en este proceso. A corto plazo, el reto de los presupuestos. Este es el primer problema, el reto de conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante unos presupuestos y de superar los escollos que nos puedan venir por parte de la Unión Europea. A medio plazo, ¿cuáles son los retos que tenemos? Que se me ocurren a mí, que luego las compañeras y compañeros irán desarrollando los distintos epígrafes. Pues el primero de ellos, o uno de ellos, es perder la batalla del relato frente a la oposición. Es decir, hacer gobierno, incluso gobernar bien, pero no conseguir convencer a la gente de lo que estamos haciendo. Segundo de los elementos, para mí va a ser el elemento fundamental, ya lo decía el otro día Nacho Escolar en el diario, el elemento fundamental es lo que se llama la lawfare, la batalla judicial. Es decir, básicamente las derechas
van a intentar ganarnos no tanto en la calle, no tanto, digamos, en la batalla política, sino fundamentalmente en la batalla judicial. Ese es el gran riesgo. El gran riesgo es que nos monten un supuesto judicial articulado, como se hizo con Lula da Silva en Brasil, y que, digamos, que se acabe con el gobierno en base a montajes judiciales. Un problema muy, muy serio y un peligro, digamos, que no podemos obviar y que probablemente va a ser el arma fundamental que va a utilizar la oposición contra el gobierno de Unidas Podemos. Lawfare, segundo de los puntos. Tercero, una ruptura de la coalición en condiciones desventajosas. Siempre existe el riesgo de que una de las partes, la parte más fuerte, digamos, de la coalición, rompa esa coalición y decida en unas condiciones que nos dejen a nosotros en mal lugar. Cuarta de las posibilidades sería que simplemente el gobierno funcione bien, pero que todos los réditos, que todas las ventajas de lo que consiga el gobierno las patrimonialice el socio mayoritario del gobierno. Es decir, que de alguna forma nos veamos fagotizados, que perdamos Unidas Podemos, digamos, el perfil impugnador que tuvimos de nuestros orígenes, que de alguna forma nos vayamos modulando nuestros mensajes, nuestra forma de hacer política, y que esa modulación sea aprovechada por el socio mayor del gobierno, por el Partido Socialista, y nuestro sacrificio y nuestro esfuerzo sea rentabilizado, digamos, por el socio mayor, cosa que es habitual y que suele pasar mucho en los gobiernos de coalición. Este sería otro de los elementos que pongo, digamos, a debate. Vamos con las fortalezas. ¿Cuáles son nuestras principales fortalezas en este momento? La primera de ellas, yo diría, es que tenemos un suelo electoral y activista consolidado en circunstancias difíciles. Más que circunstancias difíciles, circunstancias brutales, porque lo que hemos pasado estos años no se lo deseamos a nadie, ¿eh? Realmente ha sido durísimo lo que se ha pasado, las circunstancias han sido las más negativas que se pueda tener. Hemos estado peleando contra un país donde todos los grandes medios de comunicación pertenecen a los bancos y van a full contra nosotros. Hemos estado peleando contra montajes judiciales, hemos estado peleando contra las cloacas del Estado en unas condiciones realmente durísimas y defendiendo una estrategia que no era fácil de entender para mucha gente, que mucha gente la vinculaba con arrogancia, con pretenciosidad, Roberto, con falta de humildad. Segundos. Perdón, gracias Eva, voy terminando. Otro de los elementos fundamentales es la predisposición positiva al relato de la unidad de las izquierdas. Es decir, tradicionalmente, en el ámbito de la izquierda hay una cierta propensión a tomar como un valor, a veces incluso como un valor absoluto, por encima de todo, el de la unidad de las izquierdas. Esto es una fortaleza, es un elemento bueno el que podamos cultivar, digamos, esta cultura. Una financiación autónoma consolidada. De esto ni que hablar, importantísimo. El tema de que no dependamos de los bancos para financiarnos. Esto nos da una autonomía operativa muy, muy importante desde que surgimos y espero que no lo perdamos nunca. Cuarto, por primera vez Podemos, la fuerza mayor del espacio UP, del espacio de Unidas Podemos, posee una relativa cohesión interna y un liderazgo estable. Muy importante también. Es decir, la desunión, digamos, la falta de unidad y de funcionamiento interno pues puede perjudicarnos mucho. Oportunidades que se nos presentan. Una de las oportunidades sería la de la crisis catalana, que es por una parte una amenaza y por otra una oportunidad, porque hay un hastío ciudadano y la oportunidad de reconducir la crisis esta hacia unos parámetros, digamos, menos negativos. En segundo lugar, las organizaciones y movimientos sociales del espacio del cambio. Tenemos un momento ahora que hay que aprovecharlo, tanto los partidos que componemos Unidas Podemos como los movimientos sociales, para reforzarnos a la interna. Es una oportunidad importante, también una amenaza en la medida que podamos perder conexión con los movimientos sociales, aunque esto creo que no va a pasar porque realmente ellos están detrás de nosotros con una ilusión tremenda de que por una vez tener un interlocutor que les tome en serio. Tercer elemento, el gobierno. Es un espacio para el avance de los derechos y para ser rigurosos, radicalmente rigurosos ante los privilegios. En cuarto lugar, la batalla del relato. Existe la posibilidad de patrimonializar la cultura del acuerdo y del respeto a las normas y a lo público. Es decir, este es el momento en el que podemos instalar la idea de que ellos son los antisistema. Ellos son los que no quieren, los que quieren destruir lo público, ellos son los que no respetan las normas, nosotros somos los que venimos a defender el Estado. Un último punto, ya termino. Bueno, lo dejamos aquí, luego lo intentamos alargar. Perdonadme que me haya alargado. Es que ricasco, Juancho. Zure txanda da, Juancho. Bueno, y ahora pues nos toca, Juancho, dejarme decir una cosa nada más, un punto que quería decir para terminar, si me dejáis un minuto. Importantísimo, no solo reforzar el pasado
y el presente, es decir, no solo reforzar, digamos, nuestra pata roja que viene de Izquierda Unida o nuestra pata morada que viene de Podemos, sino también hay que hacer un esfuerzo muy importante por reconstruir lo que va a ser el futuro, que es la pata verde, y ahí creo que tenemos que ayudarle a Juancho y tenemos que estar a tope para que se reconstituya, digamos, esta tercera pata del espacio del cambio. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Roberto. Yo no he hecho un análisis tan sesudo y lo que simplemente quería es contaros un poco cómo lo hemos vivido nosotros y nosotras desde las últimas veces que nos vimos, que fue en la campaña electoral, ¿no? Nosotros, digamos que terminamos el 10 de noviembre después de una campaña en la que básicamente nuestros mensajes eran quizás un poco a la defensiva, en el sentido de que nosotros habíamos hecho todo lo posible porque hubiera una coalición de gobierno, pero que el Partido Socialista no había querido esa coalición, ¿no? Entonces, bueno, terminó la campaña el 10 de noviembre con unos resultados, pues yo creo que tenemos que reconocer que fueron buenos, porque eran muchos, como ha dicho Roberto, eran muchos las dificultades que tuvimos en esta campaña, y vosotros y vosotras lo sabéis, los que participasteis un poco en ella, pues en todos los aspectos, porque finalmente esta segunda convocatoria electoral estaba hecha con el objetivo casi único de quebrarnos a nosotros. Eso es lo que se pretendía. Finalmente, pues las cosas, bueno, lo que es la política, lo que salió muy quebrado ha sido Ciudadanos, como habéis visto, ¿no? Que prácticamente pues se ha convertido en una especie en vías de extinción. Entonces, bueno, nosotros y nosotras, como vosotros y vosotras, nos sorprendimos mucho cuando al día siguiente, el martes siguiente, 12 de noviembre creo que era, pues nos llega, bueno, el mismo lunes nos llega un mensaje de Pablo diciendo: atentos, que mañana va a haber una noticia importante y no me acuerdo a qué hora era, a las 11 nos vemos en el Congreso. Bueno, nos reunimos allí una hora antes de lo que luego se conocería como el Pacto del Abrazo, y Pablo nos dice que en las últimas 24, no sé si 24 horas o 12 horas, pues había estado hablando con Pedro Sánchez y que habían llegado a un acuerdo de 10 puntos que se iba a firmar a la 1 de la tarde, creo recordar que era, ¿no? Nosotros nos quedamos allí bastante sorprendidos, positivamente. Y claro, esto, ¿por qué ocurre? ¿Por qué ocurrió? Bueno, yo creo que fundamentalmente hay que decir, así entre nosotros, que el objetivo del Partido Socialista de rompernos la espalda y sacar, como les auguraba el CIS, 150 escaños y, por lo tanto, prácticamente tener la opción de gobernar en solitario, pues les salió mal. Es decir, los estrategas de Pedro Sánchez se equivocaron y lo que iba a ser una enorme subida del Partido Socialista, una división de Podemos en dos, de Unidas Podemos en dos, y un debilitamiento de la derecha, pues se terminó convirtiendo en un fortalecimiento de la extrema derecha, en que nosotros más o menos nos mantuvimos y que no salió bien tampoco la operación Más País, ¿no? Entonces, bueno, pues no le quedaba otro camino a Pedro Sánchez, y eso lo vio afortunadamente en esta ocasión con rapidez, que el camino que veníamos nosotros reclamando desde 2015, que era un pacto con Unidas Podemos, un pacto que mirara a la izquierda, ¿no? A partir de ahí, efectivamente, se hace ese acto del abrazo, el pacto del abrazo, lo cual pues yo lo valoro muy positivamente, porque sinceramente os digo, más allá de los contenidos y más allá de lo que supone estar en el gobierno, que evidentemente, ¿no?, pero desde el punto de vista de lo que iban a ser las semanas posteriores a las elecciones, lo que yo creo que todos nosotros y nosotras nos temíamos era que íbamos a entrar de nuevo en una agonía de necesito el apoyo del Partido Popular, Ciudadanos no nos está apoyando, otra vez la misma historia, ¿no? Entonces, bueno, cortar eso de raíz, pues yo creo que fue buena cosa, porque a partir de ese momento se empezó a negociar con el Partido Socialista por parte nuestra un acuerdo de gobierno, es decir, lo que eran 10 puntos concretos y muy digamos, muy cortitos, ¿no?,
pues se fueron desarrollando en lo que ha sido un programa de gobierno que finalmente es lo que se ha ido pactando, mientras los medios de comunicación pues estaban a otra cosa, ¿no? Nosotros estábamos negociando y pactando pues puntos concretos, muchos de los cuales ya teníamos un acuerdo base que era el acuerdo presupuestario del año anterior y por lo tanto estaba mucho avanzado. Cuando la gente se pregunta y nos dice ¿por qué lo que no fue posible en 6 meses sí fue posible en 48 horas? Bueno, es que realmente no fue posible en 6 meses no porque hubiera una dificultad de entendimiento, sino porque no había voluntad política, y esto lo dijimos en la campaña muchas veces, no había voluntad política para llegar a ese acuerdo al que finalmente llegamos. Eso cambia radicalmente. Barkatu, tienes que ir terminando. Ya. Bueno, pues solamente, como somos muchos hablando, pues otros compañeros y compañeras seguro que irán complementando todo esto, ¿no? Solamente hay una cosa que quiero decir, y es que el éxito de los meses y los años que seguramente tenemos por delante depende mucho más de nuestra capacidad, lo ha dicho Roberto de alguna manera, ¿no? De que haya apoyo en las calles, de que haya apoyo en las redes, de que seamos capaces de convencer de lo que estamos haciendo, más allá de la propia acción de gobierno. Es decir, evidentemente la acción de gobierno es necesario que sea positiva, que se tomen medidas que mejoren la vida de la gente, que mejoren la sostenibilidad del planeta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además tenemos que ser capaces de pelear con contundencia porque la derecha extrema y la derecha ultra están a saco, ¿no? Y hay que, como ha dicho Roberto, es muy importante ganarles el relato en las calles, en los bares, en las tiendas, porque realmente la principal amenaza que veo en este momento pues es eso, ¿no? Y termino diciendo una cosa. La prueba de que algo estamos haciendo bien es que hoy ya están hablando de Venezuela. Cuando sacan Venezuela es que lo estamos haciendo muy bien. Venga, muchas gracias. Y a continuación Íñigo, que es diputado en el Parlamento Vasco, nos contará la visión cómo se ha vivido desde aquí, desde el Parlamento. Eskerrik asko, Gabón, yo lo voy a hacer sentado. Lehenik eta behin eskerrak ematea eta barkamena entzuten duzuen bezala nire ahotsa ez dago oso ondo, griperekin nago, baina aldi berean oso pozik nago hemen egoteagatik, gure lehenengo ekitaldi eta asanblada batean, azkenean hau ekitaldi bat da, baina aldi berean asanblada bat, eta nik uste dut gobernuaren aitzakirekin bildu garela arratsalde honetan, baina ere beste arratsalde batzuetan bildu behar garela beste aitzaki eta beste lan hildoekin. Y decía que estaba contento a la par que enfermo, porque es un acto de asamblea, el primer acto de asamblea que hacemos como Unidas Podemos, como el Elkarrekin Podemos desde la constitución del gobierno, y creo que tiene que ser la primera de muchas más y de fortalecer al fin y al cabo nuestro espacio político. Vengo directamente hoy de Madrid y hablando de abrazos, que hablaba ahora Juancho, vengo del monumento del abrazo de Juan Genovés, que homenajea a los abogados de Atocha, que hace 43 años fueron asesinados por el fascismo por defender a la clase trabajadora. Y digo esto porque, entre otros y entre otras, los abogados de Atocha representan, yo creo que la mejor tradición que tiene este país de lucha, y creo que es un eslabón fundamental en ese hilo rojo que también hablaba Roberto, que junto a las luchas feministas, las luchas de los pensionistas, las luchas de los movimientos vecinales, las luchas del movimiento estudiantil, por ejemplo, de la que en mi caso empecé a participar yo en política, o las luchas ecologistas o pacifistas, todas esas luchas y esas conquistas que han sido esas luchas las que han conseguido cada uno de los derechos que tenemos en este país, también son las luchas que han hecho que en nuestro espacio político, que Unidas Podemos esté en este momento en el gobierno del Estado. Porque yo creo que, y lo pensaba cuando se hablaba de que iba a haber ministros y ministras de Unidas Podemos, y en mi caso más particular también cuando veíamos en lo cercano, ¿no? Pues que Alberto Garzón que iba a estar de ministerio. Para mí, más allá de los nombres particulares de cada persona que esté en ese ministerio, creo que cada persona, Pablo, Irene, Alberto y todos los ministros de Unidas Podemos, lo que hacen es representarnos a nosotros y a nosotras mismas, a esta propia asamblea, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, para bien y también para mal, porque también nos tocará navegar y gestionar esas contradicciones.
Y una contradicción más, en este tiempo decíamos que no sabíamos, que muchas veces no sabemos celebrar y que todavía no nos creemos del todo que estamos en el gobierno del Estado, que no en el poder, estamos en el gobierno, porque hasta ahora era un choco reservado para el PP y reservado para el PSOE, y que tras muchos años de lucha, de esas luchas que mencionaba antes, pues hemos conseguido pues arrancar pues esa presencia, esa cuota en el gobierno, y nos cuesta, y lo digo así serio, alegrarnos de esa presencia en el gobierno que creo que nos merecemos. Y un compañero el otro día en la asamblea de Bilbao, de Ezker Anitza, Alfredo Izquierdo, un veterano de la huelga de bandas, nos decía: yo creo que nos merecemos estar en ese gobierno, pero además tenemos que exigirnos a nosotros mismos el hacerlo bien. Y parece, creo que por lo menos que los primeros días y las primeras medidas, que pudiera parecer que es lo fácil, pero tampoco no creo que haya nada fácil en esta aventura, van en la buena dirección. También no voy a repetir algunas de las cosas que ha dicho ya Roberto y Juancho, pero sí que quería decir 3 cosas que dije hace poco en otro espacio. Para mí el gobierno tiene que tener 3 características fundamentales. La primera es la estética, la segunda es la ética y la tercera es la efectividad. La estética, porque estamos, y lo sabemos, pues se ha quitado la careta a la derecha, estamos viendo la cara al fascismo, estamos viendo la cara a las distintas tendencias de la derecha, y tenemos que ser un gobierno, aquello que se decía también en el 15M y se ha dicho en muchos otros sitios, un gobierno de la gente, y que frente al ruido político y ruido mediático que estamos viendo, pues tiene que ser un gobierno de clase, un gobierno sin complejos y un gobierno que, por lo menos la parte de Unidos Podemos, mire a los ojos al poder realmente existente, que como sabéis perfectamente no es el gobierno. El segundo es el de la ética, y lo digo porque somos diferentes, toda la vida lo hemos dicho, venimos de una tradición de la ética republicana, y creo que tenemos que demostrarlo ahora también en el gobierno, con el buen gobierno, con la transparencia y también con mucha pedagogía. En los momentos buenos, en los momentos dulces, ahora es un buen momento, tenemos que explicar que conseguimos subir el salario mínimo a 900 euros y ahora a 950 euros. Creo que me imagino que la mayoría de vosotros y vosotras habréis visto ese gráfico, que desde esa aprobación, esa medida de Unidas Podemos de subir al salario mínimo y esta nueva, cómo sube, todavía lejos de esos 1.200, pero en el buen camino. Pero tenemos que explicar también y tener pedagogía y decir la verdad a la gente también en los momentos difíciles, porque van a llegar. Roberto ha hablado del frente jurídico que ya se ha abierto contra el gobierno y del frente venezolano que también se ha hablado contra el gobierno, y lo digo con orgullo, un trabajo de zapa que también hay que hacer, que pues quién iba a decir que Pedro Sánchez hace un año no iba a recibir mañana al títere de Guaidó, que está en Madrid. Y que termino ya con la tercera pata, que es la efectividad. Estas primeras semanas se está sintiendo ya ese gobierno en las medidas del salario mínimo, se están anunciando ya otros decretos. Estamos hablando de poner freno a los alquileres, de poner freno también a esa heroína del siglo XXI que son las casas de apuesta, pero van a venir también esas presiones que veníamos. Esta mañana habréis oído también a la vicepresidenta económica Nadia Calviño diciendo que bueno, habrá que revisar esto de los alquileres. Por eso creo que es importante lo que han dicho Roberto y Juancho de la movilización en la calle. Y por eso también es muy importante, por ejemplo, vamos a tocar las narices al poder que se gasta, esas empresas que se gastan 400 millones de euros en publicidad en casas de apuestas. Los medios de comunicación no van a dar tregua a este gobierno en cuanto limite la publicidad de las casas de apuesta, entre otras muchas cosas. Por tanto, acabo, tenía otras cosas, pero bueno, con esto acabo. Creo que tiene que ser un gobierno sin complejos, un gobierno que escuche, que acepte la crítica y que entre todos y entre todas sepamos navegar las contradicciones que va a suponer que supone estar en este gobierno, pero que es una oportunidad histórica para demostrar que a la izquierda del Partido Socialista sabe y tiene que gobernar el futuro de este país. Es que ricasco. Bueno, y para continuar, y pasando la palabra a mi derecha geográfica, os dejo con Miren Gorrotxategi. Nire bai eserita geldituko naiz, danok bezala dutagatik. Eskerrik asko nahi etortzagatik, ni oso saiatuko naiz labur izaten, eta nahiko nuke Robertok lehenengo hitz egin du, gero
gero Juantxok ere aipamen batzuk egin ditu, eta Iñigok baita ere, eta hitz egin dute, bueno, gauza desberdinei buruz, baina bi erronka nagusi bai azpimarratu dituzte alde batetik, epaiketetan gertatuko den erronka hori eta beste alde batetik eraiek aipatzen zuten errelatoaren kontua. Voy a intentar ser muy breve, son 5 minutos, siempre nos enrollamos, pero bueno, voy a intentar hablar en 2 minutos, a ver si soy capaz de transmitir alguna cosilla que sí quería comentar. Hablando, es verdad que son 2 frentes principalmente, o muchos frentes, pero bueno, por hacer referencia a lo que decían ellos, tenemos el frente jurídico, que va a ser muy importante, ¿no? El frente judicial, la oposición que van a hacer desde ese marco, y hablaban también del frente del relato. Entonces, yo quería no profundizar, en 1 minuto es un poco difícil profundizar, pero sí por lo menos heldu, está gaioni heldu pixka bat. Tener en cuenta este frente, el del relato, porque en realidad es verdad, tenemos ahí el frente abierto del relato. Yo creo que estamos inmersos en una verdadera guerra cultural. Bueno, guerra, sí, es una guerra cultural. Y yo creo que lo ejemplifica muy bien, y simplemente haría referencia a esta cosilla como punto de referencia, es este último episodio que nos ha ofrecido la ultraderecha de Vox con el tema del PIN parental. Porque esta ultraderecha, que nos parece tan exagerada y tan ridícula, tan histriónica, no son ni tan tontos, ni no están locos, y están muy bien asesorados y forman parte, digamos, de una estrategia que va mucho más allá de ellos mismos. Y esta estrategia pretende además hacer precisamente esta guerra cultural. Y lo del PIN parental, digo que lo ejemplifica muy bien, porque tienen la habilidad, la virtud de hacerse con los conceptos de una cultura política basada en la democracia, como son la libertad, la igualdad, la justicia, la seguridad. Adoptan todas estas terminologías y estos conceptos para desvirtuarlos y para vaciarlos de contenido. Es lo que han hecho, por ejemplo, con la cuestión del PIN parental. Ellos lo que envuelven esta demanda en una exigencia que derivaría directamente de la libertad. Es decir, la libertad que tienen los padres de educar a sus hijos. Claro, ¿quién se va a oponer a un concepto como la libertad y al sentido de la libertad de los padres para educar a los hijos en los valores que consideran oportunos? Es difícil oponerse a esto, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Y yo digo que es una guerra cultural porque Iñigo hablaba antes de la ética republicana, y precisamente uno de los valores fundamentales del republicanismo es el valor basado en la educación. Es decir, cuando el Estado asume la educación de la ciudadanía como un servicio público al cual la ciudadanía tiene derecho. Esa educación, que es gratuita, además, al que tiene que acceder toda la ciudadanía, está organizada en base a unos contenidos que son iguales para todos, y a través de la ilustración y el conocimiento que procura esa educación a la ciudadanía, y a través de la igualdad, digamos, de la homogeneidad de los contenidos y de los valores que transmite esa educación, así es como se consigue una sociedad de ciudadanos libres e iguales. Entonces, cuando se está atacando, digamos, o cuando en nombre de la libertad educativa de los padres se está estableciendo como el PIN parental, en realidad lo que se está atacando es precisamente esa idea republicana del valor del valor de la educación como instrumento liberador e igualador de ciudadanos. Por lo tanto, más allá de lo concreto, lo que yo creo que detrás de cada uno de estos movimientos que está llevando a cabo Vox, y el PIN parental es uno de ellos, es una estrategia planificada, muy bien planificada, que persigue precisamente hacer un cambio cultural, implantar un cambio de cultura política en este país. Y yo creo que uno de los retos principales que tenemos, más allá, como decías, también de ser más o menos acertados en el gobierno, es precisamente impedir
que en esa batalla cultural, en esa guerra cultural que se ha abierto, ganen quienes, pues, quienes estamos en Vox y compañía. Y tenemos que esforzarnos, yo creo, tenemos que ser muy imaginativos, muy audaces, muy certeros. Tenemos que leer muy bien dónde está el peligro, tenemos que leer muy bien cuál es el objetivo final para revertir esa intención. Y, además, tenemos que dejarnos de complejos y utilizar los instrumentos que tenemos. Y bueno, eso ya sería entrar en otro tipo de batallas. Entonces, si tenemos que abordar la batalla judicial para frenar, porque también la batalla judicial, aunque parece que es otra pata, otro reto, también esa batalla tiene su implicación en esta batalla cultural. Tenemos que utilizar todos los medios de los que disponemos para hacer frente a esta batalla cultural, que es muy importante. Y no puedo evitar, supongo que muchos de nosotros hemos visto El cuento de la criada, digo por una cuestión así, una cosa como muy televisiva y muy de hace poco, aunque no es el único ejemplo, que esta es una cosa de ficción, la vida real nos da ejemplos de verdad, pero ¿hasta dónde puede llegar cuando en esta batalla cultural los malos ganan? Y es terrible para todos y es algo que tenemos que evitar a toda costa. Es que ricasco, miren. Os dejo con Isabel Salud. Como somos casi los de siempre, pues tampoco hace falta mucha presentación, ¿verdad? Pero venga, Isabel. Es que ricasco, Arratsaldeon. Bueno, pues yo, a ver, como tenemos 5 minutillos, voy a ser bastante telegráfica y voy a repartir un poco la intervención en 3 apartados. El primero es hacer un poco de memoria histórica, no histórica muy atrás, sino la última década, porque ha sido determinante para que estemos hoy donde estamos y es importante mirar también un poco hacia atrás. Luego, la segunda parte, aspectos que para mí son importantes del programa, muy ligeramente. Yo pensaba que hablaríamos más del programa en concreto que hemos acordado, pero voy a mencionar algunos que me parecen importantes sin extenderme demasiado. Y luego la tercera cuestión es qué hacer en este momento, mirando un poco hacia el futuro, ¿no? Desde atrás hacia adelante. Bueno, creo que es importante ver un poco que este gobierno tiene que ver con antecedentes cercanos, pero casi una década, y yo lo situaría en varios hitos, ¿no? El primero de ello es las movilizaciones, grandes movilizaciones del 15M y también las marchas de la dignidad, que fueron tremendas movilizaciones de los años 11 en adelante, 2011, y que pues llenaron nuestras calles de muchas protestas y de mucha indignación de la gente, ¿no? Después de esos años vino, si recordaréis bien, las elecciones europeas de mayo del 2014, donde por primera vez en la historia desde la transición, la historia de esta democracia actual, el bipartidismo pierde las elecciones en las urnas y se sitúa en un 49%. No llega a tener ni siquiera el 50%, cuando hasta entonces había tenido unos resultados de un 80% hacia arriba, ¿no? Pues por tanto, el bipartidismo, el régimen que emana del año 78, pierde en las urnas y por tanto se abre una crisis de régimen, no solamente porque pierda, sino porque es consecuencia también por las grandes movilizaciones que hay en la calle, y a ello se une también la crisis de la monarquía, que la monarquía, como bien sabemos, actúa de un soporte para el régimen del 78, ¿no? Se dan también en ese momento grandes movilizaciones contra la monarquía y a favor de la República y, como sabéis, se constituyen diferentes asociaciones republicanas pues, a lo largo de toda España, de todo el Estado. También en Euskadi se constituyeron asociaciones republicanas y que todavía hoy perviven, ¿no? Después, como consecuencia de ello, en el mismo año 2014, en junio, el rey, Juan Carlos I, el rey padre, tiene que dimitir porque está muy desacreditada la República y ya no aguanta más y tiene que abdicar y entonces entra el rey Felipe VI, ¿no? Bien, por tanto, eso unido, toda esta crisis del sistema, unido a la crisis económica que, como bien sabéis, se inicia en el año 2008 y que nos castiga a la clase trabajadora, nos empobrece y
nos quita conquistas sociales que fueron ganadas después de Franco durante toda la época de la transición, ¿no? Por tanto, crisis del sistema capitalista, del régimen, que el propio régimen quiere cerrar, porque quiere cerrar la crisis para que se consoliden los recortes que nos han hecho. Quiere decir, se ha recortado, nos hemos empobrecido, pero ya no va a haber vuelta atrás. Y eso no lo consiguen, no consiguen. Por tanto, este gobierno que ha creado muchas expectativas que conviene no defraudar, sirve a la vez también, sirve para que no se cierre la crisis del régimen. Esto es muy importante, porque quiere decir, el gobierno no es en sí mismo, que lo es, un elemento importante porque va a beneficiar, va a mejorar la vida de la gente, que lo es, sino que tiene también un elemento estratégico de cambio a largo plazo, que no debemos descuidar, porque es muy importante hacer un análisis hacia atrás que explica el momento, pero tan importante como eso es mirar los instrumentos que nos van a llevar hacia adelante. Por tanto, este gobierno tiene mucha importancia porque es un elemento estratégico que va a impedir que el bipartidismo vuelva a recomponerse y sigan las cosas como están. Por eso es un elemento importantísimo. Bien, ¿qué elementos del programa para mí son importantes y determinantes? Hay mucho, hay 11 apartados y hay muchísimos, conviene leerlos, ¿no? Pero a mí me parece que puntales de una fuerza de izquierda, que lo son todos, pero puntales son el empleo, porque un empleo de calidad es un elemento fundamental para que las personas, los trabajadores, los hombres y las mujeres tengamos una vida independiente propia y digna, el empleo, y hay grandes medidas en torno al empleo. Luego, hombre, por supuesto, la ecología, el cambio climático, las energías limpias, hay también propuestas muy interesantes sobre este tema. El feminismo, que es un elemento troncal de la izquierda, y la violencia, luchar contra la violencia machista, y una ley de trata, entre otras cosas. Justicia social, que se toca también, la justicia social, que es un elemento intocable para la derecha, también se toca, y un elemento que también es novedoso, pero importante en esta época, es que se han roto los consensos también de la transición cuando se pusieron en marcha en torno a la constitución de las autonomías. Eso se ha roto también y hace falta recomponer esos consensos, pero desde otra óptica, no de la óptica de la Constitución, porque ya se ha superado, ¿no? Y voy terminando. Igual, ¿qué hacer ya en 2 minutos? Bien, eso es muy importante, mantener ese objetivo. ¿Qué hacer para mantener esa crisis abierta? ¿Y qué hacer para mantener con ello el gobierno? Es importante construir poder popular. No basta solamente estar en las instituciones. Esto desde la izquierda lo decimos mucho. También desde Izquierda Unida, que llevamos muchos años en las instituciones, lo hemos venido diciendo. Pero las instituciones nos atrapan mucho porque demandan de nosotros un trabajo diario. Y es difícil, pero tenemos que buscar contrapoder en la calle. Es esencial. Pero eso no solamente se teoriza, sino que hay que organizarlo. Y eso es lo difícil, pero eso es lo que hay que hacer, porque tenemos que poner en pie poder popular desde el punto de vista de un movimiento plural, un movimiento de partidos políticos, de fuerzas sindicales y de movimientos sociales. Un movimiento que está unido por un programa común, como hemos hecho con el Carrequín, un programa común que nos une. Y lo que no nos une lo defiende cada cual desde su propia formación y con lealtad a ese programa. Quiero recordar... Es que ricasco, Isabel. Bueno. Luego vamos a tener tiempo, sí, vamos a tener tiempo. Terminaré porque me quedaban 2 puntos, pero terminamos. Así, perdonad. Sí, os dejo, pues, por tanto, ya para finalizar con Pilar, que ahora conocéis. Venga, Pilar. Gracias, Isabel. Bien, yo también voy a ser muy breve porque yo creo que no, lo voy a ser de verdad porque, bueno, yo creo que más o menos los compañeros y las compañeras han explicado todo lo que había que explicar. Yo resaltar 2 ideas, creo que lo comentaba Íñigo, yo creo que debemos de estar contentas y contentos, debemos de, por una vez, disfrutar del éxito. Es decir, hace poco hicimos, ¿no?, cumplimos 6 añitos, como también se ha dicho, hemos tenido en contra todo. Cuando digo todo, las cloacas mediáticas, las cloacas policiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto hemos resistido. Creo que una de nuestras virtudes es saber resistir. Lo decíamos en campaña. Que había que persistir, que nos explicaban nuestras madres que para conseguir las cosas valiosas había que persistir. Y no lo decíamos por decir. Una de las claves del éxito es que hemos persistido. Hemos persistido no solo nosotras, sino porque vosotros y vosotras habéis estado ahí detrás. Y esa ha sido la clave. La clave del éxito ha sido no doblegar
doblegarse, creer que sí se puede y en ese sentido pues llegar a formar hoy un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición además que como comentaba también Roberto, pues bueno, tiene muchas ventajas y va a tener muchos inconvenientes, muchos obstáculos y muchas contradicciones. Y vamos a tener que, entre todos y entre todas, surfear esas contradicciones, porque tendremos que aceptar cosas que nos gustan poco, que no nos gustan nada. Yo creo que el acuerdo que hemos firmado es un buen acuerdo porque creo que hemos conseguido con mucho esfuerzo arrancar todo aquello que se le puede arrancar a un partido como es el Partido Socialista. Es decir, hemos llevado al límite al Partido Socialista. Si alguien se pensaba que íbamos a cumplir el 80 o el 100% de nuestro programa, pues está muy equivocado. Es decir, la ciudadanía todavía no nos ha dado la fuerza suficiente como para poder poner en marcha todas las medidas que componen nuestro programa. Por lo tanto, situándonos, siendo también humildes y viendo el apoyo que nos había dado la ciudadanía, yo creo que en esa negociación hemos conseguido, como digo, arrancar al Partido Socialista todo, incluso lo que podía y lo que está en su ser, porque estamos hablando finalmente del Partido Socialista. Creo que está firmado el acuerdo, está conformado el Gobierno, creo que tenemos un plantel de compañeros y compañeras en el Gobierno que yo creo que es un lujo. Es decir, yo no sé vosotras, pero yo ayer o antes de ayer, cuando veía a la compañera Yolanda sentada en una mesa con a la derecha los sindicatos y a la izquierda los empresarios y ella en medio, ¿no?, digamos como la persona que había conseguido, ¿no?, llegar a ese acuerdo y poner en marcha, ¿no?, una práctica, digamos, de consenso social y de negociación que hasta ahora estaba rota, pues yo creo que me sentí, me imagino como el resto de vosotras, muy orgullosa, más allá de esos 950 euros que creo que van a venir muy bien a muchas personas. Pero el hecho de ver a una mujer como Yolanda dirigiendo, explicando, luego si visteis la rueda de prensa, yo creo que bueno, todos nos sentimos de orgullo cómo explica, cómo comunica y lo bien que va a hacer las cosas. Bueno, pues así que tenemos un plantel estupendo. Pero por otro lado, lo decía yo creo Isabel, no debemos olvidarnos que la posibilidad de implementar y de hacer realidad ese acuerdo que ahora por ahora está solo en un papel va a ser que exista unidad por abajo. Esta unidad que ahora está aquí sentada creo que tiene que darse por abajo, tiene que haber una movilización de la izquierda, una movilización conjunta donde se empiece a actuar casa a casa, barrio a barrio, ciudad a ciudad de manera conjunta por abajo, no por arriba. Es decir, nosotros aquí damos un pequeño ejemplo de lo que creemos que debe de funcionar, debemos de ir todos a una, porque no va a haber tregua, por la derecha, lo decía Miren, y no va a haber tregua por ningún sitio, ni desde las cloacas, ni desde los medios. No tenemos, digamos, ningún aliado. Nuestra alianza es la movilización popular y, por lo tanto, esa es la que va a forzar en un momento al Partido Socialista que haga realidad eso que le cuesta un poquito. Hablábamos de alquileres. Bueno, no voy a hablar porque no tengo tiempo, ya sabéis que me encantaría, pero bueno, plantarle cara a los fondos buitre, lo que está sucediendo con cientos de familias, también aquí en Euskadi, que se van a ir a la calle porque esas viviendas, a veces públicas, han sido vendidas a Blackstone o a algún fondo buitre, pues bueno, eso va a ser muy complicado. Y el Partido Socialista no lo quiere hacer. También lo debemos de admitir. Si va a pasar y se va a hacer es porque la gente va a estar en la calle protestando. Y como hablo de alquileres, hablo de otra serie de cuestiones y de elementos que son importantes. Salud pública, como no, educación pública y, por lo tanto, yo creo que todos tenemos un cometido. Nosotros, desde la parte que nos ha tocado allí en el Congreso, intentaremos pelear con uñas y dientes en los ámbitos que son más propios de cada uno de vosotros e intentar, ¿no?, llevar de arriba abajo y de abajo arriba todas las medidas, pero también una petición hacia lo que nos toca a cada uno de nosotros en el ámbito, ¿no?, más de calle y más cercano al día a día, que es construir esa unidad popular sin la cual no va a ser posible ni que dure el Gobierno ni que podamos implementar ese acuerdo presupuestario que yo creo que va a cambiar algunas cosas. Bien, por último, Pilar. Vale, pues acabo. Por último, decir que también es verdad que desde fuera, cuando hablo desde fuera, hablo del resto de los países, nos están mirando. Es decir, compañeros que han viajado fuera, desde Palestina a Francia, nos están mirando y somos un ejemplo para abrir una manera diferente de hacer política y revertir los recortes, el neoliberalismo y eso todo que ha hecho tanto daño. Entonces, nada, lo dejo aquí y ahora ya la palabra es vuestra.
Eskerrik asko. Bueno, pues me vais alzando la mano, os voy apuntando y vamos interactuando. ¿No se anima nadie a romper el hielo? ¿Nadie? ¡Epa! Cristian, venga, ánimo. Bueno, yo en primer lugar quiero agradeceros la presencia porque además este tipo de veladas que son súper enriquecedoras no se dan muy a menudo y son muy necesarias desde mi punto de vista. Y más que pregunta, lo que voy a hacer es un poco una reflexión al aire centrada sobre todo en lo que ha comentado Miren, porque me parece esencial y es que estamos aquí porque no ahora, sino hace 12 años, en 2008, cuando se empezó todo el tema de la crisis, empezó ese procedimiento de cambio de modelo, de erosión de valores, de esa oportunidad de instaurar en el ideario colectivo pues lo que los poderosos, entre comillas, siempre habían querido, ¿no? Y es generar esa diferencia y esa desigualdad. Y de hecho, creo que es importante que en la situación en la que nos encontramos ahora, que es muy bronca, es muy tensa, donde cualquier elemento se utiliza para tensionar hasta límites insospechados, como es el PIN parental o cualquier historia, creo que es importante que la labor que hagamos, además de ser una labor pedagógica, vaya, de alguna manera, utilice tesón y mesura, es decir, constancia, fuerza, ánimo, no entrar en el conflicto bronco, porque es donde la derecha mediática se encuentra muy cómoda, y atacar pues, los grandes retos que tenemos encima, como son la emergencia climática, como son la renovación del Poder Judicial, ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque al final la gente, yo creo que en la calle, al menos yo es lo que percibo ahora desde mi posición de concejal cuando hablo con la gente y la gente me para, es que la gente está harta. La gente está harta del conflicto político en general. La gente está harta de Cataluña, la gente está harta. Lo que quiere son soluciones. Entonces yo creo que la línea de trabajo debería de ir un poco por ahí, ¿no? Utilizar constancia y contundencia, pero con cierto grado de mesura, porque al final, lo habéis comentado antes, ahora tenemos ciertos mecanismos que se pueden articular para trabajar o ir en esa dirección. Simplemente eso. Eskerrik asko, Cristian. No te he cortado el tiempo, he dicho que iba a ser muy rigurosa, pero es que no me ha dado, es que no, parece que no hay turnos de palabras. Sí, por fin. Venga, adelante. Buenas tardes. Quería preguntaros a todos los de la mesa o a los que queréis responder. Sabéis que tenemos ahora, el día 30, una huelga general aquí en el País Vasco, en una parte promovida por una parte del movimiento pensionistas. Cuando hablamos de estar en la calle como parte de Podemos, hablo como grupo, no hablo a nivel individual, debemos de estar en ese movimiento, en esa huelga de ese día, porque lógicamente es como una incongruencia. Tenemos un gobierno nuevo que ya empieza a hacer cosas y, sin embargo, lo podemos pensar o decidir como que es para forzar a Pedro Sánchez a que no se siga olvidando, o lo podemos considerar como esto que es un castigo por otra parte. Bueno, quería saber vuestra opinión. Gracias. Eskerrik asko. ¿Quién quiere responder? ¿Una ronda? Bueno, yo personalmente creo que no es el espacio para este debate. Creo que tenemos un movimiento de pensionistas suficientemente potente, suficientemente capacitado, que ha desarrollado este debate, y yo desde luego no me considero cualificado para enmendar a nadie. Están los procesos que están. La organización en sí ha tomado la decisión que ha tomado de dejar la libertad de cada uno, y según su cultura política, sindical, su tradición sindical de militancia, pues cada uno va a obrar en consecuencia. Y no sé, creo que este espacio es más bien para otro tipo de temas, y que la gente que está en el movimiento de pensionistas es gente suficientemente cualificada para que no entremos nosotros en los debates de ellos, y para respetar el espacio de los movimientos sociales, que nuestro papel siempre ha sido más darles protagonismo a los movimientos sociales, y simplemente intentar llevar la llama de lo que nos llevan, ¿no? Yo ahora mismo, ya os puedo medio anunciar, hablando de movimientos sociales, pero ahora mismo acabamos de estar con la gente del amianto, de los perjudicados por el amianto. Ahora mismo acaban de llamar un tema que se daba casi por cerrado, que era la naval, que ya todo el mundo daba que esto se acababa.
pues el viernes acababa el plazo de la naval y iban a empezar a chatarrarlo, las grúas iban a empezar ya a destruir aquellas instalaciones, y ya os digo que con nuestra persistencia, con nuestra cabezonería, muy probablemente vamos a conseguir que se paralice el plazo y que haya tiempo para volver a hablar del tema de la naval. Creo que a nosotros nos toca hacer nuestro trabajo, y los pensionistas creo que están haciendo un trabajo brillante, y yo por lo menos no entraría en el terreno de ellos. No sé si queréis añadir alguna cosa. Víctor. Yo como pensionista no voy a entrar en ello, porque ya que el partido da libertad, cada uno en conciencia actuará de acuerdo a su conciencia. Sí animo a todas y a todos a que se sumen a los actos que hay para ese día. La huelga es otro tema. Claro que dependemos de una espada de Damocles, y es la pérdida de autonomía, no como autonomía, sino como Estado. Desde que formamos parte de la Unión Europea, judicialmente, políticamente, dependemos de normas que no las dictamos nosotros, que nos vienen impuestas desde Europa. Pero somos europeos para lo bueno y para lo malo. Por lo tanto, sí os pido a los que estéis en las instituciones que sepamos aprovechar y sacar lo positivo, porque igual que la Constitución recoge muchísimos puntos que no se aplican, las normas europeas también. Tenemos una Carta Social Europea que recomienda para España un salario mínimo de 1.200 euros, pero no de hoy, ni de mañana, ni de dentro de 4 años, sino desde hace ya 3 o 4 años. Y en el mismo plano, en la misma Carta Social Europea recomienda una pensión mínima de 1.080, por la cual luchamos los pensionistas. Pero no solamente por eso, sino porque todos aquellos, como bien ha dicho Roberto, derechos sociales, los logros de 40 años de lucha de clase, de cosas arrancadas a la oligarquía, se han perdido en los últimos 20 años. Se han perdido muchísimas. Y precisamente una de las cosas que el movimiento de pensionistas reclama, y que Podemos, desde el gobierno, tiene que ser capaz de saber llevar adelante, y para eso hace falta que los movimientos sociales, feminismo, emergencia climática, estudiantiles y cualquier otro movimiento social, estemos y sigamos en la calle, no en contra, sino arropando y aupando a este nuevo gobierno. Gracias. Vale, no sé si era una reflexión o querías preguntar algo en concreto, ¿no? ¿Queréis contestar, decir algo al respecto? No. Vale, sí, tú has pedido la... Sí, no, espera. Es que si no, no nos escuchamos. Bueno, pues un poquito. yo como pensionista considero que no se puede convocar una huelga general en apoyo de ningún gobierno. Las huelgas generales son siempre en contra y no tiene ningún sentido en este momento, a 2 semanas de la creación del gobierno, empieza a tomar medidas que benefician y están en la línea pedida y se le hace una huelga general. Y tenemos encima, se le hace una huelga, habrá partidos que estén deseando, igual hasta Vox se anima, pero joder, gente que se dice de Podemos que esté en la huelga, yo no lo veo. Es que ricasco. Buenas tardes. Perdonad que yo tengo un poco de defecto al hablar. Y yo tengo cuatro papeles aquí. Uno es el acuerdo presupuestario, que es similar al acuerdo de gobierno, tiene prácticamente las mismas páginas, hay algunas variaciones, pero es básicamente son similares. Yo estoy muy ilusionado con entrar en el gobierno y tengo otros papeles que son los recortes que se dieron desde el 2011 por Consejo de Ministros hasta el 2017 aproximadamente, no me acuerdo ahora así. Y tengo ya
las medidas, porque yo creo que los acuerdos que tenemos son revertir los recortes que se han producido. No veo que sea eso, y con eso, para 4 años, yo creo que va a ser suficiente revertir lo que nos quitaron del bolsillo. Y estoy haciendo ya los viernes sociales que se hizo a primeros de año, los tengo recogidos aquí, y ya los decretos que se están haciendo, los 3 o 4 que se han hecho, también los estoy recogiendo. Con lo cual, yo me daría satisfecho con que revertamos los recortes que nos metieron durante 4 o 5 años. Y estoy un poco de acuerdo con alguna cosa que se ha dicho, que es apoyo en la calle, pero no creo que habrá que confundirlo con oposición en la calle. Apoyo en la calle, pero no oposición en la calle. Tenemos que tener eso un poco despejado, porque estoy de acuerdo con el apoyo en la calle, que tenemos que explicarlo, que tenemos que movilizarnos, pero no oposición en la calle, porque ya bastante oposición tenemos en otros lados. Yo creo que hay que intentar distinguir el apoyo en la calle con la oposición en la calle. Y nada más. Es que ricasco. Yo quería hacer hincapié un poco al hilo de esta última intervención y en general de cómo va el debate, que estamos haciendo mucho hincapié y es muy relevante en la recuperación de los derechos sociales que nos han sido arrebatados, pero quiero destacar que en el gobierno, que en el acuerdo hay muchas más cosas, mirando al futuro también, ¿no? Es decir, que no se trata solo de recuperar lo que nos han quitado, lo que nos han robado, sino que lo que también estamos tratando es de mirar hacia adelante, de mirar hacia el futuro como país, porque hay otras cuestiones que son importantes, ¿no? Y es que, por ejemplo, nuestro tejido industrial, se hablaba antes de la naval, pues se está hundiendo, y se está hundiendo porque de alguna manera se ha quedado muy obsoleto, ¿no? Y estamos en un momento crítico, en una crisis ecológica brutal, lo vemos cada día, lo hemos vuelto a ver esta misma semana con el impacto de la borrasca Gloria en el Mediterráneo, que no sé si habéis tenido la oportunidad de verlo, pero ha sido espectacular, y así una semana detrás de otra, ¿no? Y una de las amenazas, por cierto, precisamente, y estoy muy de acuerdo, no sé quién lo comentaba, ¿no?, de que esta oposición de la extrema derecha no es, lo decía, miren, no es una oposición casual, y en lo que se refiere al negacionismo, no es un negacionismo casual, ni de tontos, ni del primo de Rajoy, no, estamos ante un ataque muy serio, a, bueno, pues en primer lugar a la evidencia científica, y no desde la ciencia, porque ellos no responden a la ciencia con ciencia, no les interesa lo que diga la ciencia, ellos simplemente lo que dicen es, ellos dirigen su mensaje a la gente en el sentido de ya bastantes líos tienes con llegar a fin de mes, con mantener tu trabajo, con tantas cosas, y estos encima te vienen diciendo que el cambio climático no sé qué y que tienes que dejar de utilizar los aviones y no sé cuántos. Ese es un mensaje muy inteligente que les ha funcionado muy bien en otros países. El tema del PIN parental, por cierto, los vídeos que están saliendo del PIN parental que está utilizando la extrema derecha son vídeos que se utilizaron en Brasil, y en Brasil sabéis cómo acabó la historia, que ahora gobierna Bolsonaro, la extrema derecha, ¿no? Por lo tanto, no son cuestiones baladíes, pero lo que sí es importante es que nosotros, además de recuperar los derechos sociales arrebatados, estamos planteando o tratando de plantear, con las dificultades que nos supone y somos conscientes, un gobierno del PSOE, pues porque sabemos lo que son, pero lo que tratamos es de plantear un nuevo modelo de país, es decir, un país que apueste por una reindustrialización verde, sostenible, que apueste por los sectores industriales, pero desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista de la innovación, de la investigación. Es decir, dejar de ser un país, como hemos dicho muchas veces, de camareros y de sirvientes de todos los turistas que vienen,
y ser un país realmente capaz de innovar. Pero para eso hay que apostar muy fuerte por ese cambio hacia un modelo descarbonizado y que no dependa tanto, de las energías sucias, porque aquí tenemos muy poco petróleo y, por cierto, nos gastamos cada año 50.000 millones de euros en importar petróleo de terceros países y, sin embargo, tenemos mucho sol y mucho viento que no se utiliza, ¿no? Lo que quiero decir es que no penséis que solamente, que es mucho, ¿no? Es mucho recuperar los derechos, pero que hay mucho más en ese acuerdo, ¿no? Que apostamos por un país nuevo, por un país diferente, por un país limpio, por un país... Otro ejemplo de ese conflicto es el tema de la contaminación ambiental, ¿no? De la contaminación en las ciudades. El otro día alguien decía, se mueren 17 personas porque aparece un virus en China y nos llevamos todas las manos a la cabeza. Y según la OMS, mueren 800.000 personas al año por contaminación ambiental y nos da igual, ¿no? Quiero decir que estos son temas que también están ahí, que también planteamos y que están en el debate, porque la derecha está del lado de las grandes corporaciones industriales que han impedido que se avance en la lucha contra el cambio climático. Bueno, es un debate muy largo, no es el momento tampoco de entrar en él, pero sí quiero dejar claro eso, que en el programa hay mucho más, que no es solamente... que es muy importante recuperar los derechos, pero que vamos más allá y que queremos ir más allá y que necesitamos ir más allá, porque nuestra sociedad tiene que avanzar y si no, seguiremos anclados en el caciquismo en el que vivimos inmersos, ¿no? Sí. Al hilo de lo que dice Juancho, es algo que no hemos comentado, pero tiene que ver también con lo que decía, ¿no? El primer paso es recuperar los derechos sociales que nos han arrebatado, pero también hay otro elemento que es un poco la otra cara de la moneda y es acabar con algunos privilegios. Y eso es más difícil, es decir, es mucho más sencillo recuperar más o menos algunos derechos sociales que acabar con los privilegios. Y yo creo que ahí es el elemento fundamental donde Unidas Podemos tiene que hacer un trabajo donde al final las grandes empresas, las multinacionales, no acaben viniendo a nuestro Estado y a nuestro territorio a acabar con nuestras casas, con nuestras tierras, con nuestras montañas, solo para sacar dinero. Por lo tanto, no solo se trata de recuperar derechos, sino también de ponerle freno a esos privilegios que en el Estado español pues llevan por lo menos 40 años. Y junto a eso hay otro elemento que también es importante y solo lo menciono, y es también tiene que ver con lo que he dicho anterior, a hacer una reforma fiscal de verdad. Es decir, que aquí quien contamina y quien tiene miles y miles y miles de millones sea quien aporte un poquito más a esa mejora de la calidad de vida de todos y de todas con servicios públicos de calidad. Con lo cual, eso está ahí en ese acuerdo y esa parte va a ser difícil de implementar. Por lo tanto, por eso decía que dependerá de cómo se movilicen nosotros y nosotras en las calles para conseguir eso, porque es verdad que vamos a pelear por recuperar esos derechos sociales, pero también hay que pelear por acabar con esos privilegios, con esos reinos de taifas y que finalmente no haya una justicia redistributiva, que es lo que dice la Constitución, por otra cosa. Hola. Vale. Sí, Sabina. No, quería haceros una pregunta. Decís que el problema va a estar en los tribunales y, bueno, yo me lo creo, ¿no? Pero, por ejemplo, en medidas concretas, como las poquitas que se han tomado ahora, por ejemplo, los 950 euros, los hemos sacado adelante y van para adelante. Quiero decir, igual luego sacamos otra cosa y igual también va para adelante. ¿Dónde veis el problema real, fuerte, que nos van a echar para atrás o que nos van a intentar hundir? Los tribunales, la derecha, quiero decir, la amenaza que veíais y que es muy fuerte es que lo que no han ganado en las urnas lo van a ganar en los tribunales. La primera medida que hemos tomado, los 950 euros, está tomada y ya está.
y con otras medidas así. Por eso digo, ¿dónde veis el mayor problema o cuál es? O sea, visto desde la ignorancia total, Yo voy a poner un ejemplo solo, luego paso por ejemplo, estoy hablando del acuerdo presupuestario. En el acuerdo presupuestario conseguimos algo que nos habían pedido los movimientos sociales, que era muy importante en tema de vivienda, es que los desahucios fueran con fecha cerrada. Es decir, que alguien que vive en una casa no puede estar viviendo sin saber si va a ser a las 2 de la mañana cuando lo van a desuciar. Sí, entonces, bueno, pues es algo que recogimos y que está en el acuerdo presupuestario, no en este, en el anterior. Pues bien, los jueces se saltan ese precepto porque hacen una interpretación determinada donde finalmente ahora mismo, sobre todo en Euskadi no tanto, lo respetan bastante, pero en algunos sitios como Madrid o Barcelona los desahucios se siguen haciendo con fecha abierta, a las 3 de la mañana. Por lo tanto, sí es verdad que tenemos un poder judicial que no es muy propenso a aplicar incluso eso que hemos aprobado. O sea, que hay que hilar muy fino y me imagino que habrá que buscar estrategias para que el Poder Judicial, pues bueno, al final respete lo que los legisladores han aprobado. A ver, así en general, bueno, aparte el tema Cataluña, por ejemplo, es clarísimo, que van a utilizar todo lo que sea el tema territorial y es un ejemplo muy bueno, ¿por qué? Porque la cuestión territorial, por ejemplo, es una cuestión política que pretende precisamente cambiar el marco normativo. Porque muchas veces el marco normativo existente pues no responde a las necesidades o a los anhelos de la mayoría social, digamos. Entonces, claro, muchas veces la política es precisamente el instrumento a través del cual nosotros podemos ensanchar o estrechar el marco de lo jurídico. Si se impugna en el juego del marco político, si se impugna cualquier movimiento con maniobras, muchas veces, o sea, con criterios procedimentalistas muchas veces, no de contenido político, sino de cosas como de leguleyos, ¿no? Realmente lo que están utilizando es utilizar el derecho para frenar la posibilidad de hacer política. No sé si es que me he despistado por ahí, obviamente me he despistado y no sé si me he explicado. Pero que muchas veces, lo que quiero decir es que en muchas ocasiones, precisamente con la política lo que se trata es de ensanchar los marcos normativos. Si tú no permites que la política ensanche y modifique los marcos normativos, sino que impugnas los acuerdos políticos para que sea el derecho del momento vigente el que impere, estás impidiendo un cambio político. Eso es una manera de... Roberto seguramente te dirá otra manera, porque yo creo que él tiene en la cabeza otra manera y se la vamos a dejar, pero bueno, Pilar ha dicho una, que es un poder judicial, que ese poder judicial además puede ser azuzado, porque vale que la clase judicial a veces pues sea un poquito reacia a aplicar algunas cosas, pero es que encima tú a ese poder judicial lo azuzas para que se porte de esa manera, pues más fácil. Otra manera es la que digo yo, la de impedir hacer política, esa política que pretende ensanchar el marco normativo. Y otra forma, no sé, me da la sensación que Roberto quería decir otra. Bueno, yo quería una pequeña, simplemente que he apuntado antes. Me refería un poquito más a lo que ha pasado, por ejemplo, lo que está pasando en muchos países de Latinoamérica y muy concretamente en Brasil. Es decir, hay un país que es uno de los países más desiguales del mundo, que tiene unas zonas, unos territorios, unos estados, unas ciudades muy avanzados, muy desarrollados, con una industria fuerte, pero es un país extremadamente desigual. Bueno, durante el gobierno del Partido Socialista de los Trabajadores, durante el tiempo que han estado, han conseguido unos niveles de igualdad importantísimos. Han sacado a 2 millones de personas de la pobreza, han conseguido medidas realmente avanzadas, pero en un momento determinado en el cual todas las encuestas daban que si se presentaba Lula arrasaba, y simplemente la forma es, los jueces se confabularon para a esa persona meterla en la cárcel y para que no se pudiera presentar directamente. O sea, es algo tan simple como esto. Es decir, tú estás haciendo un gobierno de recuperación de derechos, hay un líder que es muy potente porque es prácticamente un icono del siglo XX y del siglo XXI, y a esa persona lo que haces es hacerle un montaje judicial para tenerla en la cárcel, para que no se pueda presentar a las elecciones y para que las ganes. Este peligro es un peligro real, al margen de los otros. Es decir, tenemos el poder judicial que tenemos y la guerra sucia desde los tribunales es algo que puede suceder y que está sucediendo hoy en día por todo el mundo. Eskerrik asko, Manuel. Sí, bueno, para que esto no ocurra, lo que tenemos que hacer es apoyar en la calle, efectivamente.
Después de vuestros argumentos muy claros y muy lúcidos, yo estoy muy contenta. Estoy viviendo realmente un sueño. Con la edad que tengo, yo nunca pensé que iba a haber el bipartidismo. O que compañeros de Izquierda Unida estuvieran en el gobierno. Si mi padre viviera, pues estaría llorando. Esto va para mi padre. Realmente creo que estamos muy esperanzados. Esto en la calle se huele. Hay un halo de esperanza muy grande. Creo que lo percibimos todos. Y entonces, para que este sueño siga, realmente ya estamos viendo las primeras medidas. Lo que tenemos que hacer es efectivamente seguir luchando, seguir creyendo en este sueño, sobre todo daros las gracias por todo vuestro esfuerzo, porque sabemos lo que esto ha costado, sangre y más que sangre, ¿no? O sea, noches en vela, esfuerzo, trabajo, cloacas. Y ahora estamos viviendo un momento muy dulce. Entonces nos lo vamos a creer, que esto se puede conseguir. Vamos a seguir en la calle, pero sobre todo con muchísimo apoyo y en positivo. Efectivamente, sabemos que todas las cosas no van a salir porque es muy complicado. Este sistema capitalista es salvaje y nos van a dejar hacer lo que podamos. Pero creo que si persistimos en nuestro sueño y en nuestro esfuerzo, creo que lo vamos a conseguir. Y creo que nuestros nietos nos lo van a agradecer todo este esfuerzo. Va por nuestros padres y por toda la gente que ha luchado y que se lo merecen. Muchas gracias a todos. Es que recasco. A ver, partiendo de que yo confío un mogollón en las personas, en el plantel este que ha dicho Pilar Garrido, bueno, espera un momento. Creo que en este momento la percepción que siento es que se nos pide que cuidemos al nuevo gobierno que ha salido, a nuestra gente, y que les apoyemos. Yo creo que tampoco, o sea, la frase que dijo Pablo cuando dijo que tenía miedo a defraudar, a mí me impactó mucho porque a mí también reflexiono, bueno, hice la misma reflexión y creo que de alguna manera se nos va a defraudar, pero yo creo que la capacidad que tiene cada persona de aguantar esa frustración es importante. Con las reflexiones que han salido aquí me hace recordar, bueno, la reflexión sobre los temas de los movimientos, porque creo que relacionado con la huelga, que la persona esta que ha dicho el tema de que hay que colaborar a la calle pero no hacer oposición al gobierno, entiendo que nos lleva a reflexionar sobre cómo entendemos de aquí en adelante los movimientos. Si solamente tenemos que, o sea, a partir de los 100 días, tenemos que movilizarlos de una manera y no, por ejemplo, haciendo huelgas, o sea, me hace reflexionar ese tema. Y solamente me gustaría no sentirme coaccionada por algunas palabras con el tema de la huelga. Eskerrik asko. Creo que esta intervención ha sido muy importante y creo que es algo que tenemos que tener claro. Es decir, este partido no está para aplaudirle al gobierno todo lo que hace. Es decir, como antes han dicho por ahí, que creo que ha sido Íñigo, estamos en el gobierno pero no estamos en el poder. Es decir, el régimen en el que vivimos es el neocapitalismo y vamos a seguir viviendo aunque tengamos un gobierno que busque otras cosas. Es decir, nosotros tenemos que seguir indignados y tenemos que seguir en la calle tirando de la cuerda contra el régimen real que nos gobierna, que es el régimen neocapitalista. Es decir, la botín sigue mandando igual que mandaba ayer, aunque estemos nosotros en el gobierno. Con lo cual es importantísimo, porque cuanto más tiréis vosotros de nosotros, más vamos a poder hacer. Pero lo que no puede ser es simplemente que esta organización se convierta en los palmeros de quienes están en el gobierno. Esto no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún sentido. Y hay que mantener una resistencia crítica frente al régimen que nos retroalimente, digamos, a la gente que estamos en las instituciones para poder sacar fuerte. En ese sentido, yo creo que los partidos que componemos esta coalición tenemos que ser militantes y exigentes. Es decir, no se trata de
de decir, bueno, tenemos el gobierno menos malo, con lo cual ya me quedo en casa a echar la siesta, sino que aquí hay que estar presionando porque el gobierno es una cosa muy pequeñita dentro de un régimen en el que hay muchísima gente muy poderosa que lo va a hacer todo para que no podamos echar adelante. Entonces, zugaz conforme osorik, hor, nik argita garbi daukat, eta ez da bakarrik bai defenditu bai kalean, tabernatan, alekutan geure postura, baina beste alde batetik tiretu bai, asko tiretu beharra dago. Eskerrik asko. Muy brevemente, ¿no? Porque igual se me han interpretado cuando hablábamos de que debemos apoyar al gobierno como un elemento para que no se cierre la crisis de régimen, ¿no? Pero eso es verdad, pero también es verdad que nosotros tenemos que hacer autoorganizarnos en los pueblos, porque si no vamos a fracasar. Porque el PSOE ya le conocemos, el PSOE dice una cosa y hace otra. Y el verdadero contrapoder al PSOE vamos a ser por una parte la gente que está en el Congreso, nuestra gente, pero si no tenemos fuerza organizada en la calle, seremos débiles. Por tanto, hay que autoorganizarnos en los pueblos. Y esto es difícil, ¿eh? Es muy difícil, porque la gente no participa. Vivimos en una democracia representativa, pero no participativa. Y que la gente participe de nuevo en lo público es bastante difícil porque nos hemos acomodado. Y entonces la gente cree que gestiona lo que tiene en casa, pero de puertas hacia afuera lo gestionan otros. Y no hay ese concepto de que de puertas hacia afuera también gestionan mi dinero y, por tanto, mi vida. Por tanto, esto es un trabajo arduo, pero es necesario. Es necesario que nos autoorganicemos y que la oposición al gobierno no solamente se haga desde la institución, sino que se haga desde la calle. Y eso, antes cuando yo decía que se tenía que hacer organizado, hay que organizarlo, no solamente decirlo. Quiere decir que hay que ponerse pueblo por pueblo. ¿Cuántos gente tenemos en los pueblos? ¿Cómo llamar a lo más activo de los pueblos? ¿Cómo hacer un encuentro, una asamblea? ¿Cómo ponernos de acuerdo en puntos? ¿Cómo empezar a trabajar en nuestros pueblos? Es autoorganización desde abajo. Y tenemos que ponernos, porque si no, perderemos esta batalla. Bueno, sobre esto de, me dicen que sea breve, pero sobre esto de gobernar y mandar, ayer conté una anécdota en Vitoria que creo que gustó mucho y que visibilizaba mucho esto, ¿no? Y es que cuando nosotros, necesito 3 minutos para contarla, pero cuando yo estaba en Greenpeace, durante la guerra de Irak hicimos una protesta en la base de Rota y bloqueamos la entrada de la base de Rota con el Rainbow Warrior, con el barco de Greenpeace. Y entonces, finalmente, después de 3 o 4 días, llegó la Guardia Civil a desalojar el barco, ¿no? Y entonces, en el desalojo del barco, un guardia civil, sabéis que en la cubierta de los barcos, seguro que muchos sois marineros, en las cubiertas de los barcos hay cabos, hay tuberías, no son elementos llanos, ¿no? Bueno, entonces el guardia civil se tropezó y quiero recordar que se rompió una pierna, ¿no? Bueno, hasta ahí, pues, en fin, no pasaría de la anécdota si no fuera porque cuando llegamos al juicio nos encontramos con que a uno de nuestros activistas la Guardia Civil le acusaba de un delito de terrorismo, lo cual ya era bastante serio, porque las penas eran mucho mayores. Entonces, evidentemente no era así, es decir, este activista simplemente estaba allí y no tuvo, por supuesto, nada que ver. Sabéis que, bueno, pues nuestra acción siempre es pacífica. Bueno, el caso es que en aquel entonces era ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona. Y entonces yo le llamé y le dije, oye, Cristina, tenía una buena relación con ella, y le dije, oye, Cristina, mira, esto nos acusan de terrorismo y aquí no hay terrorismo, es un guardia civil que se tropezó y se rompió la pierna, pero nadie le ha empujado, etcétera. Bueno, de esto sabéis mucho aquí. Entonces me dijo, no te preocupes, Juancho, vamos a hablar con la Fiscalía, vamos a hablar con la Guardia Civil y vamos a resolver esto por detrás de las cortinas, ¿no? Y dije, bueno, pues nada, muchas gracias y ya. Entonces llegamos al juicio, empieza el juicio y empieza con la declaración de los guardias civiles apuntando a ese activista nuestro y diciendo, bueno, acusándole de terrorismo, básicamente, ¿no? Claro, yo salgo del juicio y cogí el móvil y le llamé a Cristina en la puerta del juicio y le digo, oye, Cristina, que tú me has dicho que esto se iba a resolver, digamos, por las buenas por detrás, y están los guardias civiles declarando que este activista, pues que ha cometido un acto de terrorismo y tal. Y me dijo, ay, Juancho, algún día entenderás que una cosa es gobernar y otra es mandar. Pues eso. Sí, Ana.
Sí, y cogiendo un poco el hilo de lo que comentaba ahora Juancho, yo, por ejemplo, cuando entramos en las instituciones, cuando nos reuníamos con los colectivos sociales, ellos habían interpretado que el mero hecho de entrar en la institución ya te daba el poder de cambiar o de poder llevar a la acción algo. Incluso en el Parlamento Vasco nos ha pasado que por votos hemos ganado al gobierno y te decían, pero ¿cómo puede ser posible? Pues si por votos habéis ganado, y nosotros ya, pero es que las PNLs no son vinculantes, ellos gobiernan y ellos tienen el poder de realmente llevar esas propuestas adelante. Ahora estamos gobernando, pero no tenemos la mayoría suficiente como para poder cambiar o instaurar todas las políticas que queramos. Entonces, una de las preguntas era, ¿cómo creéis que hay que gestionar sí, estamos en el gobierno, pero es un gobierno de coalición y, por tanto, todo lo que se siga demandando no hay tampoco una seguridad de que se vaya a poner en marcha? Y esto lo comento porque seguramente aquí estamos muchos concejales, concejalas, junteros y demás, que hay muchas cuestiones pendientes de las decisiones de Madrid, convenios que están paralizados y demás. Pongo un ejemplo, el otro día me reuní con la Asociación de Vecinos de Zorroza, hay un convenio desde hace mucho por el soterramiento de las vías de FEVE y lo primero que me dijeron es, Ana, ahora que estáis en el gobierno... Entonces, bueno, eso, no sé, es una reflexión. Y también simplemente añadir que, bueno, la coordinación tanto desde quienes estáis ahí en Madrid con quienes estamos aquí en Euskadi, tanto en los ayuntamientos como en juntas generales, sobre todo en temas de infraestructuras, que ahí mismo está Eva y lo hemos comentado varias veces, pues es importante porque estos debates se nos van a dar y tenemos que saber exactamente cuál es la postura nuestra allí y si se está peleando o no. Sin más, era una reflexión. Gracias, Ana. Sí, yo creo que es importante lo que dice Ana, es decir, tenemos que saber gestionar la frustración, porque va a haber frustración. Es decir, sí es verdad que a todas nos ha llegado ya una especie de lista a los Reyes Magos, sobre todo en temas de infraestructuras, y como es lógico, pero también hay que pelearlo. Por un lado, hay que pelearlo en Madrid, pero por otro lado hay que ser conscientes de que hay temas, yo podría hablar de Guipúzcoa, de los cuarteles de Loyola, algo que está encallado desde hace 20 años y parece que llevas 2 semanas en el gobierno sin tener además las competencias de fomento, que no las tenemos, y puedes no resolverlo. Entonces yo creo que es importante sobre todo la interlocución, es decir, que nosotros y nosotras conozcamos los temas, que podamos trasladarlo al ministro, al secretario de Estado o a la directora general, o más abajo, donde nos dejen llegar, para trasladar esos temas y de tal manera que vosotras que estáis más cerca de las asociaciones de barrios o de personas afectadas podáis trasladar ese resultado, o para bien o para mal. Hay veces que esperemos que consigamos algunas cuestiones importantes, sobre todo las que tienen que ver con accesibilidad, etcétera, etcétera, trenes de cercanías, que las vamos a pelear, pero también es verdad que tenemos que aprender a hacer pedagogía y a gestionar las frustraciones. Yo no quiero engañar a nadie. El otro día decía alguien que una cosa es que vamos a tener que tragar muchos sapos, pero una cosa es tragar sapos y otra cosa es decir que los sapos están buenos, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener que tragar muchos sapos, pero es un poco lo que decía Roberto. Es decir, yo creo que nosotros en las instituciones en las que estamos, en la calle, etcétera, tenemos que pelear por eso, porque yo sé que nosotros vamos a pelear por soterramientos, por infraestructuras, etcétera, y sé que no, en muchos casos, en algunos casos lo conseguiremos y en otros no. Y en ese caso la gente que está fuera, pues fuera me refiero, pues en instituciones, etcétera, pues tendrá que seguir peleando por ello y reclamándolo. Porque efectivamente tendremos que tragar sapos, pero encima no vamos a decir que están buenos. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Es decir, seguir peleando. Es que ricasco. Toca a mí, ¿no? Sí, Rafa. Yo he oído algún comentario de que la subida de 50 euros del salario mínimo es pequeña. Lo cual no quiere decir que la gente no confíe y no tenga ilusión en este gobierno. Pero, vamos a ver, cuando la gente opina habrá que recoger las opiniones de la gente, digo yo, ¿no? Y no es ninguna invención, o sea, ¿les parece poco? Bueno, una cosa es apoyar al gobierno y otra cosa es ser un fanático del gobierno. O sea, para conseguir que todos seamos fanáticos del gobierno, pues tendremos que pelear mucho y hacer muchas cosas bien. Y al final, igual somos todos fanáticos del gobierno, ¿no?
por ejemplo, hoy mismo a mí me ha preocupado que aparecía en la prensa cómo Casado le había interpelado a Urkullu, aprovechando que se han juntado en el funeral de Ordóñez, para decirle que ni se le ocurra pedir el acercamiento de los presos, ¿no? Que es lo que ha hecho el gobierno vasco. Me parece una medida sensata. De Jonan Fernández, dijo, aquí hay 7 cárceles cercanas a Euskadi, pues que traigan a los presos aquí, ¿no? Yo digo, pues también este tema va a ser conflictivo en Madrid. Y todos los temas van a ser conflictivos. ¿Qué tenemos que hacer? Como es conflictivo, no vamos a presionar porque podemos crear problemas al gobierno. Es que esa disyuntiva la vamos a tener siempre. Y no me quiero referir al otro debate, ¿no? Pero creo que va a estar continuamente presente, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Habrá que dejarse de tonterías, ¿no? Y efectivamente, habrá que, algunas veces, pues no vamos a estar al 100% con el gobierno. Pues habrá que ser críticos también, yo qué sé, ¿no? Y no sé. Es que ricasco. Bueno, estoy ya terminando, no vamos a dar más que ya la última porque tenemos 4 o 5 turnos de palabra y nos queda menos de 10 minutos. Así que tú ya vas a ser el último, que ya no voy a coger nada más, ¿vale? Entonces, bueno, si queréis contestar al compañero, a Rafa, ¿alguien queréis comentar alguna cosa? ¿No? ¿Sí? ¿No? Vale, pues Luis Surechandada. Bueno, yo soy un activista. Yo soy activista, me he implicado bastante en estas movilizaciones que ahora parece que no sirven para nada. Estoy en el cambio, por el cambio energético, contra el cambio climático y nos vamos a tener que aclarar. Porque si yo estoy trabajando en un lado y luego no sirve para nada, pues ¿para qué? Entonces, el tema es, intentamos movilizar... Muy bien. Yo no estoy acostumbrado mucho a esto. Intentamos movilizar al personal, que está muy frío y es muy difícil, nos cuesta mucho trabajo, y luego parece que no sirve lo que hemos hecho. Si hemos intentado de que movilizar, porque hay mucha porquería en la sociedad, muchas penalidades y hay mucho desastre. Y solo vamos a ver lo guapo. Pues yo me fijo en lo feo también, porque es muy bello a veces. Si yo lo que hago, está muy implicado en la esta de los jubilados. Si esto no sirve para nada, yo sí sirvo para mí. Yo hago lo que yo pienso que tengo que hacer. Si esto nos cuesta tanto movilizarlo, ¿para qué vamos a esto? Pues vamos allí, le damos aplausos al gobierno, lo hago bien o no lo haga bien, porque es nuestra parte de gobierno y ya está, ¿no? Hay una diferencia desde que están los recortes a ahora, que dejamos de percibir a los que decimos que defendemos 64.000 millones al año, 64.000 y pico. Y ese dinero yo creo que estaba mejor entre los que decimos defender que no en otro lado. Si no movilizamos a los ciudadanos, no hay nada que hacer. La gente ya se ha aclimatado con 500 o 600 euros a vivir. El aumento... Es que ricasco, compañero, creo que compartimos todos, además ya hemos tocado el tema de la movilización, creo que estamos todos de acuerdo. Es que si no es repetir y hay gente esperando. Luis, por favor, gracias. Una pregunta breve y clara. Se puede contestar con un sí o un no. En ese llamamiento a la movilización ciudadana de Unidas Podemos en defensa de la agenda social del Gobierno del Cambio, ¿cabe la huelga general del día 30? Ya hemos tocado ese tema. Creo que ha habido 2 turnos de palabra, uno a favor y otro en contra, pero bueno, yo no voy a ser quien impida que si algún compañero o compañera quiere contestar. ¿Sí o no?
yo creo que tanto dentro del movimiento social como dentro de la organización han quedado muy claras las posturas. Creo que seguir insistiendo, no sé, yo no insistiría, creo que las posturas están claras, todos nos conocemos y sabemos lo que hay, entonces yo no entraría en esos debates, simplemente. Creo que no es el espacio, no es... Y entre nosotros hay opiniones distintas, entonces, bueno, cada uno además las tenemos bastante claras, cada uno va a hacer lo que cree correcto y, bueno, solo con ver las intervenciones anteriores ya habéis visto quiénes están a favor de una cosa y de otra. No le demos más vueltas y yo lo dejaba ahí sin más. Sí, compañero de la bufanda verde, que no recuerdo el nombre. Juancar. Bueno, una pregunta y dos reflexiones. Una reflexión es, tenemos que tener en cuenta también que tenemos un 50% de abstención. Gente que no cree en los partidos políticos y se ve más representado en las plataformas sociales y en las asociaciones. Yo creo que tendríamos que derivar nuestro discurso muy y mucho a esa gente y tener una interacción con las asociaciones y las plataformas ciudadanas al máximo. Una pregunta, la pregunta es... ¿Cómo podéis marcar la diferencia con el gobierno, con el socio de gobierno que es el PSOE, sabiendo lo que pasó aquí con Izquierda Unida, Ezker Batua y el PNV cuando entraron al gobierno, que virtualmente destrozaron Ezker Batua? Y la otra es otra reflexión. Los pueblos, como ha dicho la compañera, es muy importante los pueblos. Pero no solo es muy importante desarrollar nuestra organización en los pueblos, es importante porque en los pueblos el voto vale mucho, muchísimo vale el voto. Porque una vez que se han contabilizado los votos, los tantos por cientos entran en una fase que se llama el sistema de contabilización DONT, que da muchas veces a las poblaciones de menos de 10.000 habitantes muchísimos más votos que a las poblaciones mayores. Por eso... la reflexión es, ¿de qué manera nosotros podríamos establecer nuestra organización en pueblos, los máximos pueblos posibles? Es que ricasco. Tenéis 30 segundos, ¿no? Solamente decir que esta es la palabra del millón, cómo hacerlo. Y que no es fácil. Y luego decir que lo que tú dices de tener más votos también vendrá determinado porque tengamos organización. Es la base fundamental. No solamente porque tenemos votos donde no tenemos organización, porque no solamente depende de la autoorganización, sino también depende de medios de comunicación y depende de otras claves. Pero seguramente que si tenemos organización y una organización activa en lo social, eso tendrá un reflejo también en lo electoral. Bueno, ha sido una intervención muy interesante, pero abriría un debate de 2 horas, ¿no?, en cada uno de los puntos que has dicho. Pero fíjate, en el tema de Ezker Batua, yo, visto desde fuera, ¿no?, porque yo entonces era un ciudadano ajeno a la política, tengo la sensación de que efectivamente, aquel coste político tan alto que tuvo, fue debido no a la acción de gobierno que se hizo en las consejerías, entre otras estaba Pilar en Vivienda, como por el tema de que se le asoció Ezker Batua con el independentismo a través de los medios muy fuertemente, porque era el momento del plan Ibarretxe, etcétera, ¿no? Es decir, es el tema territorial, fue el tema territorial el que tuvo un coste político que tapó totalmente lo que se hizo en el gobierno, que hasta donde yo sé, como ciudadano de fuera, creo que esa acción de gobierno fue buena y creo que la reflexión es muy importante y creo que hay que tenerla en la cabeza, porque creo que la acción de gobierno fue buena, pero sin embargo el coste político fue muy alto porque se perdió el relato de que Izquierda Unida se había vendido al independentismo. Esto visto por un ciudadano desde fuera de aquellos años, así yo creo que lo vio mucha gente. No sé si compartís esto, pero creo que hay una moraleja que sacar para la acción de este gobierno. Las 2 últimas palabras, ¿vale? Es que se ha centrado todo, y sobre todo Roberto, y me parece que no hay que centrar todo en cuanto se habla que todos luchamos contra el capitalismo y tal. Sí, estamos de acuerdo, pero en la acción de gobierno
hay que trabajarlo y hay que disputarlo. Pero hay que disputar la dirección en los movimientos y trabajar en los movimientos sociales. Y eso es fundamental. No solo tener estructura de partido, de los partidos de coalición, sino que los movimientos sociales nos disputamos la dirección, digamos, con los elementos que lo único que plantean es disputarnos electoralmente. Y a veces llevan al movimiento por unos sitios que lo único que pretenden es digamos, aislarnos y destruirnos. Los movimientos sociales es muy importante y si no sabemos trabajar en ellos y disputar la dirección y conseguir una fuerza en los movimientos sociales, eso es fundamental a la hora de disputar cualquier alternativa, sea de gobierno, sea una alternativa contra el capitalismo y desarrollar los movimientos sociales. Y eso es la discusión que está detrás de lo que está pasando y ha pasado aquí de los diferentes trabajos en el movimiento de pensionistas. Bueno, el movimiento social está siendo el protagonista, sin duda. Yo voy a ser muy breve y solamente os voy a preguntar cómo veis la posibilidad de tener unos presupuestos para poder llevar a cabo varias medidas. ¿Qué posibilidades hay de que tengamos unos presupuestos como Dios manda, que no sean unos presupuestos anteriores de Rajoy? A ver cómo lo veis vosotros. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Bueno, vamos a ver, yo ya he planteado antes que no se podía desarrollar mucho, pero uno de los problemas fundamentales, una de las limitaciones básicas en estos momentos es Europa. Es decir, Europa básicamente hoy en día es un espacio de libre circulación de capitales y es un espacio que tiene como obsesión fundamental la de limitar el déficit presupuestario de los países y además eso lo hemos constitucionalizado. Un límite muy importante, que lo tenemos ahí, sabemos que lo tenemos. También es verdad que ese límite luego se interpreta según para quién de una forma o de otra, porque no se le exige el mismo rigor presupuestario a Francia que a Grecia. Entonces, también según lo fuerte que seamos y lo capaces que seamos de luchar nuestro papel, pues igual podemos flexibilizar un poquito el límite del déficit presupuestario. Y luego, en cuanto a los apoyos, pues todo está muy verde. Es decir, ahí tenemos que ver si seguimos los partidos políticos o siguen determinados partidos políticos y concretamente sigue Esquerra Republicana jugando a nadar y a guardar la ropa, o si se moja en serio y realmente hace un proyecto no solo de supervivencia electoral para ver cómo sacamos o no perdemos votos en los próximos 15 días, sino un proyecto de país, porque este país necesita un proyecto de país y en ese proyecto de país la clave fundamental es Esquerra Republicana, no solo por el apoyo presupuestario, sino porque el futuro y la salida de la crisis catalana tiene que ser, en mi opinión al menos, en base al reforzamiento de Esquerra Republicana en su pelea por el liderazgo con Junts per Catalunya. Si Esquerra Republicana no se impone y no impone una autoridad y solo la va a imponer arriesgando y apostando a medio plazo por cosas que a lo mejor en el momento no son fáciles de vender a la ciudadanía, pero para mí es muy importante el papel que vaya a tomar y espero que Esquerra Republicana apueste por la sensatez, apueste por un gobierno transversal de izquierdas en Barcelona, en la capital, en Cataluña, a nivel estatal y en todos los ámbitos, y por ahí pueden ir bien las cosas. Sí, pero Esquerra tiene que arriesgar y tiene que jugar con lealtad con este proyecto. Para mí es fundamental y se verá en los presupuestos. Esperemos que no vuelva a pasar lo de apoyar un gobierno y luego dejarle caer. Esperemos que no, porque para nosotros es fundamental. Estamos haciendo una apuesta a medio plazo y en esa apuesta es un agente fundamental Esquerra Republicana. Eskerrik asko, bueno, pues ya vamos a dar por finalizada este encuentro. Yo solamente decir para terminar que os deseamos fuerza, ánimo, no va a ser fácil. Entramos como en otro tipo de otra forma de hacer política. Mira que Rajoy yo no le tragaba mucho, pero es que le echo de menos. Porque lo que estamos viendo que no oímos, porque estoy segura, yo estoy en la Cámara en la que yo participo, que es en las Juntas Generales, es una Cámara muy rigurosa, muy respetuosa, no se admiten aplausos, nadie alza la voz, o sea, todo el mundo respeta el turno de palabra, o sea, y cuando os veo en vuestros sitios, se ve el gallinero por detrás, ese alboroto que no se oye, nosotros no lo oímos desde casa, pero estoy por apostar que se dicen barbaridades, burradas más de las que podemos imaginarnos o de lo poco que nos retransmiten. Por eso, mucha fuerza, mucho ánimo
y muchas espaldas vais a necesitar para tirar para adelante. Así que con todo el cariño del mundo os deseamos mucha suerte. Gracias. Y por supuesto, muchas gracias sobre todo a vosotros y a vosotras por estar aquí con nosotros. Os prometemos que repetiremos este momento muchos más. Gracias. No, entonces me lo tengo yo.